Un saludo a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora en Univalle TV. Esto es Charlas en la U, un espacio producido por la Dirección de Comunicaciones Universitarias de la Universidad del Valle, en el que aprovechamos para hablar con diversos expertos que nos acompañan en la institución sobre temas de ciudad, temas de ciencia, desarrollos y en este caso, como el tema de hoy, sobre las artes. Nuestra institución recientemente abrió una maestría en Culturas Audiovisuales con la cohorte en Documentalismos, un espacio en el que buscamos pensar cómo los distintos espacios de las artes están pensando las representaciones y el documental contemporáneo. Para hablar de este tema hemos invitado a uno de los profesores que abre clase en esta maestría, el profesor Juan Carlos Arias. Él es docente de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con el que queremos hablar un poco sobre el panorama documental en Colombia. Profesor, bienvenido a Charlas en la U. Hola a todos, muchas gracias. Muy Profesor, empecemos hablando. Tiene una formación muy ecléctica, cine, filosofía. Esta formación que usted tiene tan diversa, tan variada, ¿cómo le ha servido para abordar el tema documental en Colombia? Sí, yo estudié un pregrado en cine y televisión en la Universidad Nacional y al tiempo hice un pregrado en filosofía en la Universidad Javeriana. Y después hice una maestría y un doctorado en historia del arte. Entonces realmente, digamos que no me quedé en un solo campo, aunque son campos muy cercanos de algún modo. Desde el principio, en mis estudios sobre cine me interesó más que todo el documental por encima de otras formas expresivas. Y digamos que la formación teórica que acompañaba mi formación sí me llevó mucho a tratar de pensar desde la práctica qué es eso que se llama documental, cuáles se supone que son sus límites, qué lo caracteriza hoy en día, en lugar de asumirlo como un género ya cerrado y preestablecido que uno puede seguir, más bien como pensar los problemas que ese formato trae consigo. Entonces digamos que siempre sí me ha interesado, no solo desde la producción teórica, sino incluso desde la práctica, problematizar el término mismo y todo lo que trae con él, sus prácticas de recepción, sus formas de circulación, sus formas de producción, etcétera, etcétera. Profesor, además porque este género documental siempre ha estado en, digamos, contraposición con el género de la ficción, pero lo que hemos visto en los últimos años es que estas fronteras entre lo que consideramos documental y lo que consideramos ficción, hay una frontera porosa y entonces no podemos delimitar un producto y otro porque ya la producción, que es además que se circunscribe en el campo de lo contemporáneo, ya no podemos determinar qué es qué con facilidad. Sí, es un fenómeno, muchos diríamos reciente, ese de que ocurran esas hibridaciones tan claras entre lo que estábamos tan seguros de que pertenecía a un género que asociábamos con la verdad, con la realidad de un acontecimiento externo a la misma imagen y que fue lo que llamamos documental, y ese otro que lo redujimos al campo de la fantasía, de la narración ficcional, que es el que llamamos argumental, y durante muchos años como que nos convino mucho y nos sigue conveniendo, pero necesitábamos esa división de manera muy clara en muchos ámbitos, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la circulación, etcétera, etcétera. Y yo creo que en las 2 últimas décadas los mismos creadores han empujado esos bordes de los que estuvimos tan seguros por mucho tiempo y han empezado a darse cuenta que, por un lado, eso que llamamos documental no tiene como una diferencia esencial con la imagen de ficción en tanto nos pueda mostrar la verdad, porque cualquier imagen ya implica una forma de representación y por lo tanto un grado de ficcionamiento. Y por otro, también se dieron cuenta que tampoco se trataba de una diferencia de lenguajes, es decir, que no había cosas que solo pudiera hacer el argumental, como contar una historia o tener música o yo qué sé, puestas en escena, y otras cosas que solo podía hacer el documental, como las entrevistas o los seguimientos a personas, entre comillas, reales o actores sociales. Entonces se dieron cuenta que tampoco tenían por qué elegir entre un lenguaje y el otro, sino que podrían usarlos como herramientas expresivas dependiendo de sus intereses. Entonces sí ocurre un fenómeno bien interesante y es que aparecen películas que son difíciles de catalogar, porque usan herramientas que asociaríamos normalmente con ese otro género. Y ocurren casos de películas que se muestran sin ningún inconveniente en festivales de ficción y en festivales de documental, o que ganan premios en las dos, o cuyos autores
evitan tener que catalogarlas dentro de uno de los dos. Entonces yo creo que la práctica contemporánea sí ha tendido mucho a mostrar que es una frontera muy débil y muy porosa. Sin embargo, la seguimos usando. Sin embargo, el espectador sigue preguntando qué es lo que voy a ver. ¿Es un documental o es una película? Porque entonces las dos cosas parecieran no ser lo mismo. Entonces hay ciertos espacios, ciertas formas de recepción en donde la división pareciera seguirse necesitando y otros en donde pareciera moverse, romperse y volverse muy frágil. Profesor, para entender, digamos, este estado actual del documental contemporáneo en América Latina, también hay que hacer primero como una revisión histórica, al menos de los años 60 para acá, porque este proceso no se dio de una mañana a la otra, sino que, por ejemplo, en la década de los 60 y a partir de allí, había una intención del documental más como con cortes políticos, como con ideologías, porque toda esta, digamos, generación de realizadores creía que el cine podía cambiar el mundo. Quisiera que nos explicara un poco más como ese término, ese ambiente, como esa ebullición que permitió que en ese momento naciera el documental en Latinoamérica y que luego nos llevó acá al estado actual. Sí, digamos que esa es la versión oficial que tenemos en nuestra época de los 60s. Yo incluso dudaría a veces, pero lo interesante es preguntarnos por qué queremos leer hacia los 60s. Entonces, ¿cómo hemos leído a los 60s desde los años 90s? Los hemos leído como una época utópica que intentó usar el cine y la imagen en general, las artes y toda la producción cultural alrededor de la imagen, la intentó usar de un modo explícitamente comprometido con la transformación del mundo social. Es decir, sí creían que crear imágenes tenía una función explícita y que podía tener consecuencias directas sobre la realidad. Entonces lo que se originan son una serie de movimientos que muchas veces conocemos como el nuevo cine latinoamericano, que en muchos casos no diferenció entre ficción y documental, pero que sí trató de pensar qué significaba hacer un cine comprometido con la transformación de la realidad de los otros. Entonces era un cine activista, era un cine a veces panfletario, pero sobre todo, y creo que ese es el valor de esa época, era un cine reflexivo consigo mismo, que pensaba su función frente a lo otro. Y esa es la imagen que tenemos del cine de los 60s, tal vez para tratar de nosotros diferenciarnos de ellos. Y es a partir de la década de los 90 que también se da un giro hacia otro aspecto del documental, y es que si bien este cine documental de los 60 miraba y tenía una mirada crítica del cine hacia afuera, es ahora el cine se mira hacia adentro, hacia la realidad interna del realizador. Sí, digamos que los mismos que han tratado de definir eso que caracterizó al cine de los 60s, se miraron a sí mismos en los 90s y dijeron, nosotros ya no somos ellos, ya no tenemos proyectos utópicos de transformación de la sociedad en general, sino que hacemos imágenes desde nuestra experiencia subjetiva del mundo. Y parecieron adquirir conciencia de que la imagen es eso, siempre es una ficción producida por alguien y desde el punto de vista de alguien. Yo creo que los de los 60 también lo sabían, pero en su retórica tenían que jugar a que la imagen producía otras cosas. Pero los 90 abandona todo ese terreno utópico de los años 60, o por lo menos quiere abandonarlo, quiere tomar distancia de él, y se pliega hacia la subjetividad, hacia lo que algunos llaman el giro subjetivo, a narrar desde sí mismo, a tener conciencia de que toda imagen no me narra lo real, sino un punto de vista desde el cual se percibe lo real. Y entonces pareciera que se abandona ese carácter social general de la imagen para concentrarse en un carácter individual, subjetivo, doméstico, de otro tipo de espacios que se pueden explorar que no eran los espacios de la gran revolución pública de los años 60. Entonces pareciera que el tránsito en el documental latinoamericano va, en términos muy generales, va de esa imagen pública social revolucionaria a la imagen subjetiva, íntima, que narra lo propio. Y quizás ahora lo que más caracteriza al documental contemporáneo es, por una parte, esa porosidad de las fronteras y algo que mencionaba usted en algún momento, y es que es un carácter performativo. Sí, digamos que cuando uno mira la producción reciente, tanto teórica como creativa, la noción de performatividad está muy en boga para pensar el documental contemporáneo, y la noción de performatividad se refiere precisamente a esa incapacidad de pensar la imagen como un registro objetivo de la realidad, sino a entender que
al hacer una imagen de algo, se produce ese algo, se influye en ese algo. La sola presencia de una cámara ya determina lo que está frente a ella, ¿no? Es imposible que la cámara sea invisible para el que está frente a ella. Entonces la cámara no solo registra, sino que produce activamente algo, y esa es la noción de performatividad. Y pareciera que el documental contemporáneo adquiere conciencia de eso y lo explora en todas las posibilidades que el concepto mismo da. Perfecto, profesor. Antes de finalizar este primer bloque de charlas en la U, me gustaría hacer énfasis en algo y también para que la gente que hasta ahora nos acompaña lo entienda. Porque si el documental parte, digámoslo, desde una interpretación de lo real, porque muchas veces se usa el término ficcionalizar. Usted durante la entrevista me ha señalado como en 3 momentos ese término. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cómo lo podemos entender en el mundo documental actual contemporáneo? Yo creo que hay que partir, hoy en día tenemos que partir de algo que los autores de los 90 discutieron mucho, y era si de verdad había una distancia entre documental y ficción, y casi todos hoy en día cuando escriben dicen el documental es un tipo de ficción, es un tipo de ficcionalización de la realidad. Lo que pasa es que usa otros materiales o apunta a otros fines distintos a lo que llamamos ficción argumental. Pero yo creo que es muy útil ya partir de ahí. El documental es un tipo de ficción. Ahora preguntémonos qué tipo de ficción es, cómo se produce, en qué círculos circula, en qué círculos se percibe, y sobre todo preguntémonos a quién le sirve hoy en día seguir pensando que el documental es lo otro de la ficción. Es decir, por qué incluso le seguimos pidiendo a las imágenes que sean reales, por qué seguimos exigiendo que haya de verdad una distancia entre documental y ficción, para qué la necesitamos y qué uso le damos a esa distinción, porque sigue operando. Es decir, pensamos que las imágenes del noticiero son reales y la telenovela que sigue después son ficticias. Entonces, sí, en nuestro imaginario los dos tipos de imágenes siguen operando muy bien. Hay que preguntarse por qué, es decir, qué le estamos pidiendo a las imágenes para exigirles a unas que sean reales y a otras que no. Perfecto, vamos a hacer una pausa y en segundos continuamos aquí en Charlas en la U por Univalle TV.